Hola, buen día, bienvenidos a este canal. Hace rato que no publicaba información relacionada con este libro que se llama Desmontando el concepto progresista del Islam. Ya hemos hecho varios videos, así que simplemente vamos a retomar donde quedamos. El anterior video hablaba sobre los derechos femeninos en el Islam y esta vez continuamos con esos derechos femeninos. Hoy voy a comentar esto que aparece con mucha frecuencia en el Islam y que aparece en las fuentes islámicas, y es el Islam y la pedofilia. Literalmente el texto dice que la pedrastria y la pedofilia en sí son crímenes sexuales abominables y que cualquier persona normal los considera despreciables, incluso los grandes criminales. Sin embargo, en el Islam esa práctica está permitida y de hecho es recomendada, es un mandamiento. Lo podemos encontrar en el Corán, Sura 65, verso 4. Existe también ese relato de alguna manera en la Sura de Mahoma y aquí simplemente nombra el caso de Mahoma casándose con Aisha, la hija de su mejor amigo que se llamaba Abu Bakr. Su amigo le dio su hija de 6 años en matrimonio y Mahoma consumó ese matrimonio cuando ella tenía 9 años contados en calendarios lunares. El caso de Aisha es usado muchas veces para defender esa práctica. Existe un sitio web que más tarde miraremos que se llama Islam Question and Answer, que cita los dos casos, el Corán, Sura 65, verso 4, y la Sura de Mahoma, para respaldar el hecho de por qué está permitido casar niñas que no han llegado a la pubertad en el Islam. Empezamos con lo que dice el Corán. En la Sura 65, verso 4, habla del divorcio y el tiempo de espera, es decir, el tiempo que debe permanecer una mujer divorciada, mujer entre comillas, antes de darse el nuevo matrimonio. Y aquí establece ese tiempo que se llama idda en árabe. Dice, para aquellas mujeres que entran en menopausia, si se duda sobre el caso, dice que el tiempo de espera para volverse a casar es de 3 meses. Lo mismo para aquellas que no han tenido su menstruación porque son demasiado niñas. Para aquellas que están embarazadas, el tiempo de espera debe ser hasta que den a luz. Con este verso es claro que la pedrastia está permitida en el Islam. ¿Por qué decimos que es claro? Porque la Sura 33, verso 49 del mismo Corán dice que los hombres musulmanes se pueden casar con una creyente y si se divorcian antes de haberla tocado, literalmente de haber consumado el matrimonio, no debe haber tiempo de espera para esa mujer. Por lo tanto, hay tiempo de espera, según la Surah 33, verso 49, si existe la consumación del matrimonio. Si hay consumación del matrimonio, se establece la ida, el tiempo de espera. ¿Qué es lo que está hablando la Surah 65, verso 4? Espero que les quede claro. Hay periodo de espera si hay relaciones sexuales. Solo se aplica si el matrimonio fue consumado. Por lo tanto, con las niñas en el caso de la Sura 65, verso 4, fueron dadas el matrimonio fue consumado y han sido divorciadas y aún no han tenido su primera menstruación. Eso es lo que dice claramente la interpretación de los dos versos, sin leer a ningún comentarista. Luego miraremos varios comentaristas como Ibn Abbas, Ibn Kathir, Al-Jalalain, que nos comentan sobre el verso 4 de la Sura 65. Ahora vemos el ejemplo de Mahoma casándose con Aisha. Él se casó con ella cuando esta tenía 6 o 7 años en calendario lunares y consumó ese matrimonio cuando ella tenía 9. Muchos hadices de la Sunna así lo dicen. Aquí hay solamente dos ejemplos. Sahih Muslim, hadith 1422c y Sahih al-Bukhari 5133. Ambos dicen que ella se casó con Mahoma cuando era una niña de 6 o 7 años de edad y que ella fue llevada como esposa a los 9 años y todavía jugaba con muñecas. En la interpretación de Fat al-Bari, una interpretación de la Sunna de Mahoma, un comentario de la Sunna de Mahoma, dice claramente que a Aisha se le permitió jugar con muñecas porque aún no había llegado a la edad de la conciencia, todavía no era una adolescente. Por eso estaba permitido que ella jugara con muñecas. El jugar con muñecas o cualquier imagen en el Islam es prohibido cuando una persona llega a la pubertad. Por eso Fat al-Bari lo explica. Esa es la razón por la cual Aisha tenía sus muñecas, porque aún no había llegado a la pubertad. Todavía no había tenido su primera menstruación. El matrimonio de Aisha fue consumado cuando ella tenía 9 años y esta permaneció con Mahoma por 9 años. Es decir, cuando Mahoma murió, ella tenía 18 años. Eso es lo que dicen los dos hadices. Muchos musulmanes, cuando leen esto, cuando lo entienden, inventan un montón de excusas para desacreditar la información. Los dos hadiths que les comento son de grado sahih. El 100% de las palabras que están allí son dichas por profetas de Alá, son seguras, son comprobadas. Eso es lo que significa el grado sahih. El momento de la consumación de Aisha es cuando ella tiene 9 años contados en el calendario musulmán, que es lunar. Han interpretado muchas veces para explicar este vergonzoso hecho de las fuentes islámicas con que Aisha en realidad no tenía 9 años en los hadices. De ahí se sacan un montón de edades que son erróneas porque toman fuera de contexto muchas fuentes islámicas
distintas a las que están aquí, tratan de establecer una datación diferente y pueden salir hasta calumnias en contra de aquellos que compilaron o que comentaron los hadices. Con esas técnicas que han utilizado se ha llegado a un montón de edades diferentes para Aisha al momento de la consumación del matrimonio. Incluyen edades desde 12 hasta 21 años. Muchas afirmaciones que han sacado en los últimos momentos llegan incluso a calumniar a aquellos, como les decía, que dijeron los hadices, como por ejemplo Ishan ibn Urwa, era descendiente de sobrinos de Aisha, familiar de Aisha. Muchas horas dicen que esos hadices que ellos tienen no eran sahih, es decir, eran daid. Se duda de un hadith daid porque no es verdad lo que dice ahí. Sin embargo, muchos de los hadices del matrimonio de Aisha son de grado sahih. Esto lo que hace es colocar una tela de juicio aquellas fuentes islámicas. Y la idea es, simplemente, tratar de corregir la edad de Aisha para que no se mire tan feo. Aisha tenía 9 años en el momento en que el matrimonio fue consumado junto con el mensajero de Alá. Es decir, simplemente no hay evidencia suficiente en las fuentes islámicas que digan lo contrario. De hecho, Ibn Kathir dice que hay más de 65 fuentes islámicas de los primeros eruditos islámicos que así lo confirman. No hay ninguna duda que el matrimonio entre Mahoma y Aisha fue consumado a los 9 años, tal como dicen las fuentes islámicas. La mayoría de los musulmanes de hoy y algunos eruditos están de acuerdo sobre eso. Y ese es el entendimiento que han tenido los musulmanes a lo largo de la historia, en los más de 1400 años que tiene el Islam. De hecho, en Islam Question and Answer existe una fatwa que explica por qué está permitido el matrimonio de niñas que no han llegado a la pubertad, y él utiliza los hadices que estoy citando, utiliza la Sunna y utiliza el Corán para explicar por qué esto está permitido. Pero si nosotros profundizamos en la Sunna de Mahoma, encontramos que de hecho Mahoma tenía unas enseñanzas como esta que aparece en Sahih al-Bukhari, Hadith 5080, cuando su amigo Javier está afanado por irse a su casa porque se ha casado recientemente, y él le dice que está casado. Y él dice que se casó con una matrona, una persona que ya había estado casada. Y Mahoma dijo, por qué no tienes un gusto por las vírgenes, por acariciarlas? El mensajero de Alá le había dicho que por qué no se casó con una niña para que Yavir jugara con ella y ella jugara con Yavir. Mahoma dice que estar con una niña, una persona pues, que no ha llegado a la mayoría de edad, es para jugar con ella, para acariciarla. Otra cosa que se agrega al hecho de Mahoma con Aisha es una historia bastante extensa que esta vez no la voy a comentar toda, simplemente la voy a comentar. Había un problema entre las esposas de Mahoma. Habían dos partidos, digamos, se han partido en dos grupos. Aisha por un lado, Hafsa, Safiya y Sauda, y por otro grupo estaba un Salama y las otras esposas de Mahoma, peleando por el hecho de cuando Mahoma visitaba o estaba en el día o la semana que le correspondía estar con Aisha, los musulmanes sabían que él amaba a Aisha más que a las demás esposas. Entonces todos los regalos eran enviados a la casa de Aisha. Por lo tanto, un Salama le dijo al mensajero de Alá que eso era injusto, que los musulmanes debían enviar los regalos a cualquiera de las casas de las esposas, no solo donde Aisha. Mahoma no respondió por una vez, segunda vez, tercera vez. El hecho es que al final las mujeres de Mahoma, que estaban siendo perjudicadas por esa situación, enviaron a la hija de Mahoma, es decir, a Fátima, a que hablara con él. Él le dijo que ella debía amar a la persona a quien él amaba, en este caso a Aisha. Además, la situación, digamos, con esa respuesta de Mahoma fue clara para Fátima, al punto de que ella no quiso regresar a ser intercesora por las demás esposas y simple y llanamente no regresó. Pero para explicar el asunto, Mahoma dijo claramente que él solo recibía inspiración divina, es decir, la revelación de Alá, cuando estaba en la cama de Aisha, dicen las traducciones en inglés y en esta que estoy leyendo de castellano. Pero literalmente en su texto original en árabe dice que Mahoma solo recibía inspiración cuando estaba usando el traje de Aisha, el vestido de Aisha. Claramente podemos decir que él utilizaba ropa femenina. Mahoma da un trato especial a su hija, su esposa, perdón, Aisha, por encima de las demás esposas, al punto de que él decía que sus revelaciones de Alá solo llegaban cuando ella estaba la ropa de Aisha, o en esta traducción que estábamos leyendo, cuando él estaba en la cama de Aisha. Para agregar a esto, vamos a ver algo que aparece en las fuentes islámicas. Este es un sitio islámico que se llama Qurans.com, de tafsirs o comentarios del Corán. Y aquí está el comentario de la Sura 65, verso 4, que habla sobre el tiempo de espera o el idda para ese grupo de mujeres que han sido divorciadas. Y da la historia de por qué se pidió el tiempo de espera para esas niñas que aún no habían tenido la primera menstruación porque eran demasiado jóvenes. Y aquí está toda la historia. Se le preguntó al mensajero de Alá que cuál era el tiempo de espera de aquellas que no habían menstruado porque eran demasiado jóvenes, aquellas que no habían tenido la primera menstruación por su edad joven. Y Mahoma respondió que el periodo de espera de ellas era de 3 meses. Eso lo reporta
Ibn Abbas, el primo de Mahoma. No es el único sitio, también aquí aparece sobre el caso ampliado, por así decirlo, por los comentaristas al-Jalalain, los dos Jalalain, que nuevamente dice que el tiempo de espera para aquellas que no han menstruado, porque son demasiado jóvenes, es 3 meses. El siguiente comentario le explica nuevamente el tiempo de espera para aquellas que están en menopausia, para aquellas que son jóvenes y que no han alcanzado la edad de la menstruación, dice, es 3 meses. Los tres comentaristas que estamos viendo dicen que aquellas niñas no han llegado a la edad de la menstruación porque son demasiado jóvenes. Otro de los hadices que le voy a comentar, perdón, no es hadiz, es una historia que aparece en este sitio de inglés que es Islam Question and Answer, que es un sitio de fatuas, y aquí él está resolviendo esta pregunta, donde dice que literalmente, ¿por qué en el Islam está permitido casar niñas por debajo de los 10 años sin su permiso? Y es una pregunta bastante extensa, que si eso se puede justificar utilizando las fuentes islámicas, utilizando la ley islámica. La persona que da la respuesta es la segunda pregunta y por lo tanto responde. Él dice que casar a niñas antes de que lleguen a la edad de la adolescencia está permitido en la ley islámica porque, y hay consenso, perdón, entre los eruditos, porque primero Alá así lo dice y cita Sura 65, verso 4, que es el verso del Corán que estamos comentando. No es la única justificación que él da y dice que en ese caso, cuando Alá estableció el idda, el tiempo de espera para una niña que no ha tenido su primera menstruación porque es joven y no ha llegado a la pubertad, ese tiempo es de 3 meses. Ese hecho de que exista la ida para una niña que no ha llegado a su pubertad, pero que es divorciada, indica que Alá ha hecho ese tipo de matrimonio válido. Lo que estamos diciendo al comienzo, Alá permite el matrimonio con niñas. La Sura 65, verso 4 y la Sura 33, verso 49 afirman esto. No hay ida si el matrimonio no ha sido consumado. Sura 33, verso 49. Pero si el matrimonio ha sido consumado, entra en la Sura 65, verso 4, y por esto es que él dice que Alá ha hecho válido ese tipo de matrimonio, porque el verso 4 de la Sura 65 vino directamente desde Alá. La segunda razón por la cual este tipo de matrimonio está permitido es por el hecho de que es el hermoso hadith que estamos leyendo. Mahoma se casó con Aisha cuando ella tenía 6 años y consumó ese matrimonio cuando ella tenía 9. Aquí el autor cita a dos hadices, Sahih Muslim 1422 y Sahih al-Bukhari 4840. Y está toda la historia de por qué ese matrimonio fue consumado. No son los únicos eruditos que el autor cita. Aparece la escuela del pensamiento islámico, la de Malid, la al-Shafi, la Abu Hudayfa, aparece al-Nawawi, uno de los grandes eruditos islámicos de la Edad Media, y explican por qué ese tipo de matrimonios está permitido. Sé que el video quedó extenso, pero puede entrar en inglés y usted busca en esta fatua, en el sitio que les digo, y entenderá por qué estamos diciendo que en el Islam el casarse con niñas que no han llegado a la pubertad y divorciarse luego de haber consumado el matrimonio está permitido. Favor comente, favor comparta. Nos vemos en una próxima oportunidad.